Hoy, 26 de abril, es el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido, algo que nos afecta, creo, a todos, en todos los lugares y por todos lados. Así que decíamos en el inicio del programa, aquí vamos a charlar sobre este tema. Estamos en comunicación telefónica con Ariel Vélez. Él es ingeniero en electrónica y especialista en acústica y audiología. Trabaja en la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, además docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Ariel, acá Diego te saluda desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ariel? Muchísimas gracias por tu tiempo, por este ratito acá al aire de Radio Sí. Bueno, Ariel, hoy Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido. Me imagino que hay mucho para trabajar, ¿no? Con respecto a este tema. ¿Cómo ves vos hoy que está la ciudad de Buenos Aires, en general la Argentina, con respecto a la contaminación sonora? Bueno, sí, como bien decís, hay mucho para trabajar en cuanto al ruido. Lo que estamos hablando de la contaminación sonora básicamente se refiere a lo que nosotros llamamos ruido urbano, es decir, el ruido generado por la actividad humana. Y con respecto a eso hay mucho para hacer y hay mucho para mejorar. La verdad que lamentablemente en nuestro país en general es un tema que es un tema secundario, que no se lo trabaja demasiado y que sin embargo es una contaminación muy importante porque afecta mucho a muchas personas y la ventaja que tiene este tipo de contaminación es que se puede tener inmediatamente, o sea, cuando cesa la fuente de ruido, cesa la contaminación, a diferencia de otras contaminaciones que tienen poder residual, ¿no es cierto? Claro. Sí, se entiende, Ariel, y de hecho te iba a consultar esto, ¿no? Digo, si esto que vos decís que estamos como muy atrasados, ¿no? Con respecto al trabajo en la lucha contra la contaminación auditiva y demás, en relación a otras contaminaciones, tiene que ver con esto de que capaz, no sé, la contaminación de un río visualmente uno lo ve y todo el tiempo está ahí, entonces se trabaja de otra manera que lo otro que tal vez no, al no verse, pasa un poco más desapercibido. Claro, es que uno que vive en la ciudad se va acostumbrando al ruido, a la contaminación sonora. Y después cuando uno se va a un lugar más tranquilo, ahí se da cuenta Sí, la es verdad. diferencia, que uno se relaja, uno se siente mejor. ¿Y por qué se siente mejor? Y porque no hay ruido, no hay contaminación sonora. A diferencia de lo que muchos piensan, el ruido en las ciudades no afecta el oído. O sea, para afectar la audición tiene que haber un nivel de ruido muy alto y tiene que estar, digamos, una persona expuesta un tiempo determinado a ese ruido. O sea, los niveles de ruido que hay en la ciudad no alcanzan a dañar la audición, pero sin embargo producen otros efectos adversos a la salud muy importantes. Llamémosle, acelera las pulsaciones, aumenta la presión arterial, estresa, no permite el descanso, no permite la conversación, no permite la comunicación. Todo eso genera desequilibrios en el sistema nervioso de las personas y por supuesto ese estrés le afecta a la salud, eso está comprobado. Nosotros vivimos inmersos en un ruido que en algunos casos no nos deja descansar, en otros casos no nos deja aprender, en la educación, en la comunicación. Es importante tener en cuenta eso, que la contaminación sonora nos va afectando de a poco, nos va afectando, nos va estresando y nos daña la salud. Claro, sí, se entiende, Ariel, y es verdad esto, de que tal vez no es directamente que se lastima el oído, pero sí afecta a un montón de otras situaciones que hacen a la calidad de vida de una persona. Exactamente. ¿Cómo se mide, como para entender un poco y conocer un poco cómo es la metodología, cómo se mide el ruido de un lugar o de una Claro. ciudad? Sí. Bueno, el ruido es difícil, o sea, para caracterizar un lugar si es ruidoso o no, no basta con agarrar un sonómetro o un medidor de nivel sonoro y medir el nivel sonoro que hay ahí, porque el nivel sonoro varía permanentemente. Yo te puedo poner un ejemplo, un lugar donde hay un nivel que es siempre constante, por ejemplo, qué sé yo, vamos a suponer que estás cerca del mar, tenés un nivel siempre igual, o podés tener otro lugar en donde tenés periodos de silencio y periodos de ruido muy fuerte y el nivel promedio es el mismo. Entonces, Claro. una de las formas para medir, o sea, para medir
el ruido hay que medir varios parámetros. Uno, que es el principal, es el nivel promedio. O sea, yo me tengo que poner en un lugar y medir un cierto tiempo. El tiempo tiene que ser representativo de todo lo que acontece. Por ejemplo, si yo me paro, nosotros hemos medido el ruido urbano del tránsito, y por lo menos hay que estar 15, 20 minutos para decir, bueno, acá en esta esquina hay este nivel promedio. Porque si yo me paro y mido un momento, mido un valor, y si mido al otro momento, por ahí si pasa un auto y toco una bocina, mido un valor alto, y si Claro. justo en ese momento no pasa ninguno, mido un valor bajo. ¿Cuál es el nivel entonces? Ahí lo que tenemos que hacer es sacar un promedio, lo que se llama el nivel equivalente. Pero como te decía, el nivel equivalente no alcanza para determinar, porque si vos estás al lado del río del mar y es un nivel constante, bueno, si tenés que conversar ya sabés a qué nivel conversar, si tenés que poner música lo subís el volumen hasta un nivel que lo escuchás bien. En cambio, si estás en un lugar donde permanentemente varía, tenés que estar en un momento escuchás, en un momento no escuchás, eso es más molesto todavía. Y sin embargo tiene el mismo nivel equivalente. En ese caso tenés que medir el nivel máximo, el nivel mínimo. Hay que medir muchos parámetros. Y eso se hace con instrumental, y hay instrumental que incluso en otros lugares del mundo tienen monitoreando las 24 horas, 24/7, en la calle, y se va monitoreando y se va analizando como si tuviesen las cámaras, como las cámaras que están puestas en toda la ciudad, pero equipos de recolección de niveles sonoros. Y así se puede hacer un mapa de ruido de la ciudad y saber qué lugares son muy ruidosos, y ahí hacer acciones para bajar esos niveles. Eso, estamos charlando con Ariel Vélez, ingeniero en electrónica y especialista en acústica y audiología. Ariel, ¿eso sería lo que uno podría llamar un mapa del ruido? Esto que vos estabas comentando. Exactamente, un mapa de ruido es una herramienta que es muy útil para las ciudades para poder diagnosticar la enfermedad de la contaminación sonora, digamos. En Buenos Aires se han hecho, Buenos Aires, digamos, la capital es el lugar que más avanzado está en cuanto a la contaminación sonora, porque hay una ley de Cava que digamos regula esas actividades, y se hacen mapas de ruido y se ha estudiado mucho. En otros lugares del país en general hay legislación dispersa, muy deficitaria, no está unificada. Pero una de las herramientas que tiene que haber es un mapa de ruido, en donde uno puede trazar en un mapa los lugares más ruidosos y hacer acciones. Por ejemplo, bueno, nosotros, esto viene al caso, porque nosotros hace varios años estamos intentando, todo el grupo acústicos de Argentina, hicimos un proyecto de ley que, bueno, varias veces tuvo media sanción, pero después se cayó el estado parlamentario porque pasó el tiempo y no se trató en la otra cámara, en donde en ese proyecto de ley se establece que cada ciudad, cada municipio tiene que organizar la cuestión de contaminación sonora. ¿En base a qué? A zonificación y tipificación de zonas en donde se puedan realizar actividades ruidosas, otras que no, generar mapas de ruido para ir viendo el diagnóstico, generar planes acústicos, hacer cursos de concientización. Las actividades ruidosas tienen que hacer un estudio de impacto acústico ambiental previo a la instalación. Ariel. Nosotros nos plantea siempre problemas de que... Sí, ¿me escuchás ahí? Disculpe, sí, justo me entró otra llamada. Okay. Se generan problemas de que hay una persona tiene un local ruidoso al lado de su casa y no tiene una ley que lo ampare. Entonces, generalmente eso termina en un juicio punto a punto, y no es una forma de resolver las cuestiones punto a punto. Claro, sí. Esto que vos hablás de que cada jurisdicción, cada provincia, lleve adelante esta especie de mapa del ruido o las acciones a implementar. ¿Qué recepción tuvo? ¿Por qué crees vos que se cayó este proyecto que ustedes presentaron varias veces a nivel parlamentario? Mira, siempre hubo buena recepción de parte de digamos, los diputados o los senadores en su momento, pero siempre aparecen algunas cuestiones que no están claras, y por ahí yo creo que hay cuestiones por ahí que se consideran prioritarias antes que eso, y ha quedado siempre como en un segundo orden. Bueno, después lo vemos. Es un proyecto de ley que no tiene ninguna tendencia partidaria ni nada, es algo en general, pero yo pienso que se ha caído varias veces porque hubo otros proyectos que quizás los han visto como prioritarios y ha quedado y ha pasado el tiempo. Pero bueno,
Yo pienso que es súper importante que ese proyecto de ley pueda salir en algún momento. Ahora se está Ariel, ahí se cortó de vuelta. Sí. Estábamos charlando con... ¿Escuchás? Sí, ahí te escucho bien de vuelta. Bueno, no, decía que es importante que hayan legislaciones al respecto, no para que digamos, no, la ciudad tiene que ser silenciosa, no, tiene que haber una calidad, lo que nosotros llamamos calidad acústica, o sea, hay lugares que tienen que ser ruidosos, pero ya saber que ese lugar es ruidoso, y hay lugares que son silenciosos y proteger esos lugares silenciosos para siempre, o sea, porque que no se mezcle, o sea, como uno hace un proyecto urbano que vaya creciendo la ciudad ordenadamente, también tiene que crecer ordenadamente en cuanto al ruido. Claro. Si yo estoy en un barrio que es tranquilo, no tiene, tengo que cuidarlo, que siga siendo tranquilo. Y si tengo que poner una actividad ruidosa, bueno, ponerla en donde está el lugar ruidoso. Sí, se entiende. Eso va de la mano con la planificación urbana, digo, básicamente, que también nos falta mucho, nos falta bastante. Exactamente. Pero bueno, otra cosa también es la educación. Claro. La educación, porque generar ruido, si yo pongo ruido y al vecino le genero ruido en cualquier horario, es lo mismo que tirarle basura al patio o tirarle humo, o sea, lo estoy contaminando. Sí, pero es un poco esto que hablábamos, ¿no? Que tal vez la contaminación sonora, como no se ve, uno cree que pasa claro. un poco más desapercibida o que no afecta tanto. Claro, tal cual, no se ve. Y uno se va acostumbrando a no escuchar, a que interfiera la comunicación. Hay veces uno está en su casa y no puede realizar ciertas actividades de estudio, lectura, de descanso, simplemente por el ruido. Y bueno, tiene que empezar a aislarse, cerrar las ventanas y bueno. Sí, pasa mucho con ese ejemplo de cuando, no sé, hay un ruido que te das cuenta que estaba el ruido cuando corta. Viste que decís, uy, ¿qué pasó? Claro. Se terminó. Ah, era esto lo que estaba sonando de fondo. No sé, la heladera, viste que por ahí uno la tiene como incorporada. Sí. Y cuando corta decís, uy, qué lindo que es el silencio. Bueno, por eso, el ruido se considera que es un sonido no deseado. Entonces, genera una molestia. O sea, aunque a veces uno lo tiene incorporado y no se da cuenta, pero le genera un perjuicio a la salud, porque le está generando un estrés. Y le está interfiriendo con actividades que podría hacer de mejor forma si no estuviese... Claro. O si tuviese la calidad acústica necesaria. Ariel, te agradecemos muchísimo este ratito con Radio Sí. Seguramente más adelante te volvamos a llamar, a contactar para seguir charlando sobre el tema. Muchas gracias por este rato, que tengas buen día. Bueno, buen día para todos. Un fuerte abrazo. Charlábamos con Ariel Vélez, ingeniero en electrónica y especialista en acústica y audiología.